Hola, soy Fernando Fernández, el editor y director del Anuario del Euro 2022. En su 10ª edición, gracias a la generosidad de nuestros dos patrocinadores, la Fundación de Estudios Financieros y la Fundación ICO. Y estamos aquí con Enrique Ceás, que es uno de los grandes expertos en política europea en general, en política económica y en política fiscal europea, que este año no ha podido colaborar con nosotros, pero que sí colabora habitualmente y que quería aprovechar con él para plantear un poco, digamos, una cierta actualización del debate de política fiscal en Europa. Enrique, muchas gracias por estar aquí. Primera pregunta fácil. ¿Hay una política fiscal en Europa? ¿O ha habido una política fiscal en Europa? No la ha habido realmente, pero hay intentos cada vez más serios de hacer política fiscal. Lo que ha habido es la constatación, o todo el mundo tiene la constatación de que hacen falta reglas, pero ha habido reglas fundamentalmente que no se han cumplido. Entonces, creo que ya el debate está maduro, suficientemente maduro, y creo que en ese sentido, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero el Next Generation EU ha sido una buena punto de partida, ¿no? De empezar a hablar de, bueno, pues si tenemos necesidades comunes, pues vamos a empezar a plantear soluciones comunes, y eso igual vamos a ir a una mayor seriedad de la política fiscal y de las reglas precisamente a través de Sí, hay como dos aspectos, ¿no?, que tú has tocado a la vez. Uno es el NGO, el Fondo Europeo de Reconstrucción y Resiliencia, ¿no?, si no me equivoco, que es el embrión de lo que yo llamaría, bueno, y podemos discutir si lo es o no, creo que en esto no estamos muy de acuerdo, tú eres más partidario que yo, de que esto es el embrión de una facilidad de estabilización, de un fondo de estabilización macroeconómica, ¿no?, que es una de, en mi opinión, y en la opinión del anuario consolidado, una de las necesidades y lo otro son las reglas fiscales, ¿no? Sí. Vamos por partes. El Next Generation EU, que lo has mencionado tú. Tú eres, en algunos escritos que te he visto, incluso el año pasado en el anuario, y en este se repite también por las personas que hacen este año la política fiscal, ¿crees que esto es el embrión de un fondo de estabilización macroeconómica? Yo creo que tiene demasiado el componente de un fondo estructural, que no es lo mismo. Los tiene, y tiene razón. Desde luego no creo que sea como tal válido ahora para crear una especie de fondo fiscal o una capacidad fiscal permanente que dicen para financiar inversiones, pero sí que tiene los elementos adecuados, es decir, deuda conjunta, que financie gasto conjunto. ¿Y crees que puede ser el embrión, esta deuda europea, el embrión del activo europeo seguro que hace falta para consolidar la unión monetaria? Que es el gran problema del BCE, ¿no?, que opera sin un activo propio, digamos. Claro, yo creo que lo viene diciendo el BCE, lo viene diciendo el Banco de España, hace falta un activo seguro. Lo que no tiene sentido es intentar aplicar una política monetaria con un 19. Y que obliga a tomar decisiones cuasi fiscales al BCE de alguna manera, ¿no? Entonces igual la política fiscal va a ir por la puerta de atrás, es decir, va a decir, bueno, es imprescindible ser serios en las reglas una vez tengamos el instrumento adecuado. Es decir, primero compartir riesgos y después eso ya justifica que seamos muchísimo más estrictos con la aplicación de las reglas. Antes de entrar en las reglas, que vamos a hablar en serio, pero yo creo que es interesante poner encima es un debate que ahora hay, ¿no?, que con la invasión de Ucrania por Rusia, la guerra de Rusia, de alguna manera el panorama económico europeo ha cambiado. Y ha cambiado, y hay fuertes peticiones de que haya un nuevo fondo europeo para hacer frente al debate. Y hay otros, como yo, ya te adelanto, somos más partidarios de que reorientemos el fondo que existe para nuevas necesidades. No cada vez que tenemos un problema le metemos 20 puntos de deuda, porque claro, al final la deuda no es fungible. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo lo ves? No solo qué piensas, sino cómo ves que está el debate europeo, digamos. Es que yo creo creo que las reglas y la capacidad fiscal están íntimamente ligadas, porque lo que no tiene sentido es que, o sea, tenemos un momento en el que, bueno, pues ahora lo que no podemos es volver a las reglas que teníamos antes, porque o una de dos, o se cumplen y entonces... Si quieres hablamos de reglas primero, porque yo también creo que están muy ligadas. Entonces, o volvemos o las aplican estrictamente a las reglas, según de la economía, o no las aplican, y entonces lo que segundo es el prestigio de la Comisión. Entonces, lo que se trata fundamentalmente es de ver cómo podemos aplicar las reglas, sobre todo en un marco en el que estamos obligados a medio plazo a hacer unas inversiones muy fuertes. Entonces, necesitamos un ajuste, porque tenemos lógicamente un 100% de deuda en la eurozona. Necesitamos un ajuste, pero vamos a hacer un ajuste justo cuando necesitamos ahora invertir mucho en la transición. Bueno, pero fíjate que has de abogado del diablo un poco, sí. O sea, porque las reglas fiscales nacen para darle estabilidad, básicamente, y credibilidad a la unión monetaria y evitar comportamientos de freerider, y como tú dices muy bien, son el elemento que debería de ir acompañado de, como yo digo, disciplina y solidaridad. O sea, la disciplina son las reglas, y las es el Fondo Europeo, que parece que algo se ha avanzado. Bueno, en el tema de reglas, sin embargo,
déjame quitar al diablo con esta idea de decir, bueno, tú dices, tenemos muchas necesidades de inversión y por lo tanto tenemos unas reglas que permitan un gran punto de inversión. Y se habla mucho del famoso, la regla de oro verde o digital, etc. ¿no? Claro, pero todo esto hay que financiarlo igual. O sea, a mí esto de las necesidades de inversión son siempre permanentes. Hoy tenemos problemas de cambio climático, pero tenemos problemas de pobreza, vamos a tener problemas de refugiados, vamos a tener problemas de defensa. O sea, las necesidades son indefinidas. Hay una pequeña diferencia. Los efectos externos donde son más grandes es en cambio climático. Porque si tú tienes que proveer un bien público, como es la reducción de emisiones, si tú no tienes dinero, porque lo que primero que se sacrifica en las crisis es la inversión pública y la reinversión privada que arrastra, si un país, porque tiene mucha deuda, no es capaz de invertir lo suficiente, los perjudicados no son solo este país, son todos los demás. Claro, pues eso te llevaría a reglas internacionales, porque hay una externalidad no solo europea, global, que gran parte del problema que tenemos es que Europa, que es líder en la lucha contra el cambio climático, en el fondo genera cada vez, en términos dinámicos, menos emisión, ¿no? Entonces, quiero decir que este argumento está bien, el de que hay unas externalidades positivas claras, pero tiene que tener un cierto límite, ¿no? Que es un poco la discusión de fondo. Bien, pero bueno, eso ya entraremos en el debate hasta qué punto debe liderar o no debe liderar la Unión Europea, pero lo que sí que está claro es que los únicos que podemos coordinar nuestra política fiscal de forma seria somos nosotros. Entonces, ¿tú serías partidario de una regla de oro, digamos, de un golden rule verde o no? Porque esta es la pregunta. No estoy de acuerdo con una regla, por un motivo muy sencillo, porque una regla de oro verde mantiene la misma deuda que existe, es decir, a los mercados le dan igual que tu deuda haya financiado proyectos verdes que proyectos marrones. Bueno, o es sostenible tu deuda o no lo es. Exacto. Entonces lo que tienes que tener es deuda europea financiando bienes públicos europeos. Bueno, pero esa deuda europea sería una deuda verde o no necesariamente verde, porque yo lo que financiaría proyectos verdes, es decir, pero no necesariamente. No, pueden ser digitales también. Lo que estamos hablando es financiaría bienes públicos. O necesidades estructurales. Un bien público europeo, por ejemplo, ahora con la guerra, es claramente los refugiados. Y va a durar 10 años. Podemos hablarlo. Eso es verdad. Se puede discutir. Lo que está claro es que todos aquellos que se consideren bienes públicos europeos deben ser financiados con deuda común. Y esa deuda común, o sea, el acceso a esos fondos, es lo que te permite simultanear al mismo tiempo la senda de ajuste hacia el equilibrio fiscal sin sacrificar todas las inversiones que se necesitan. Pero entonces, en el fondo, tú eres mucho más para tener un fondo estructural que un fondo de estabilización macro, porque esto no te va a permitir la capacidad de estabilización. O sea, el problema que tenemos desde la Unión Bancaria, de la Unión Monetaria, desde lo que tiene el BCE en su política económica, es que hay shocks asimétricos que obligan a políticas distintas, expansivas o contractivas, en distintos países de la Unión. Que además los propios países no pueden hacer, porque cuando te viene una crisis, España es un ejemplo perfecto, no tienes capacidad de expansión porque tu propio tesoro está siendo su credibilidad discutida. Y para eso es para lo que hace falta un fondo de estabilización. Pero las necesidades de un país en necesidad de estabilización no necesariamente son verdes o digitales. Tienes un problema de paro, tiene un problema de insuficiencia de la demanda privada y no necesariamente de cambio climático. Hombre, en un mundo ideal la política fiscal sería conjunta, totalmente conjunta, incluyendo los presupuestos, pero estamos hablando de futuribles o de cosas muy improbables. Lo que sí que está claro es que es más fácil acordar la existencia de una serie de bienes financiables conjuntamente que decir que todo es financiable por parte de la Unión Europea con deuda conjunta. No, pero eso es más fácil a corto plazo porque la agenda que tú estás proponiendo coincide con la de los principales países que van a hacer, que son los mayores contribuyentes a ese fondo, digamos, porque la agenda climática es la agenda del Norte de Europa, para entendernos. Y en ese sentido nosotros desde el sur, si me permites esta dialéctica norte-sur, le estamos dando el argumento fundamental. Financie esto porque así queramos un fondo europeo, pero no responde para nada a nuestras necesidades de estabilización. O sea, el problema de Italia, el problema de España, y no quiero seguir generalizando, o el de Francia, porque le va a pasar a Francia cualquier día, es que está sujeto a shocks asimétricos que requieren políticas fiscales diferentes en determinados momentos del tiempo y, por lo tanto, políticas europeas. O sea, yo siempre pongo el ejemplo estúpido, ¿no? Cuando en Estados Unidos tienes un problema en Tennessee, pues el gobierno federal invierte. Sí, eso está claro. Y esto es lo que, con esta regla verde de inversión o europea, me da igual, de fondo europeo de verde, no solucionas el problema de estabilización. Sí lo solucionas indirectamente, porque lo que vienes a decir, o sea, primero, te está sirviendo para llegar a hacer un ajuste de equilibrio presupuestario. Pongamos que ya tenemos un cierto ajuste presupuestario que, por otro lado, te va a llevar a tener una serie de buffers, una serie de ¿Pero por qué te soluciona el problema de equilibrio presupuestario? No, porque el ajuste español... No te ayuda a llegar al equilibrio, te ayuda a llegar... Pero no al español, ¿en qué te ayuda? A todos. ¿En qué te ayuda un fondo de cambio climático al equilibrio presupuestario español? Tiene un déficit de, ponle el número que quieras, 4 o 6%. Porque tú puedes seguir invirtiendo sin necesidad de aumentar tu propia deuda. Entonces tú vas... Pero inviertes en cambio climático.
Sí, Pero inversiones. es que eso es a más y más. O sea, tú ya tienes un déficit estructural de 6 o de 4, me da igual, el que quieras. Y tienes un efecto de ese déficit estructural del cambio del envejecimiento de la población, para la pensión, en fin, lo que sabemos siempre. Bien. Y eso es al margen de. O sea, tú lo que dices es que yo además puedo solucionar un problema adicional. No, fenomenal. Estamos hablando de dos escenarios diferentes. Uno es el que tenemos que reducir la deuda y llevar una senda de ajuste presupuestario y reducir nuestro déficit estructural. Y otro es que ocurre cuando haya en el futuro un shock asimétrico. Son cuestiones relacionadas, pero son independientes. Por un lado, nosotros ahora mismo tenemos que llegar a un ajuste fiscal. Sí. Entonces lo que no podemos es aplicar directamente las reglas. Entonces lo que se hace es establecer reglas distintas por países, donde lo importante es la senda de ajuste y no el ritmo. Lo único que tienes que cargar, es la regla del 20avo, sí, que eso... y mantienes las referencias de 3 y 60. Y bueno, y entonces dices, bueno, pues yo te voy a ayudar a llegar al equilibrio presupuestario y te ayudo a llegar al equilibrio presupuestario, que no tengas que renunciar a una parte de tu inversión. Te voy financiando con deuda siempre conjunta. Que sea verde. Siempre que sea verde. O digital. Bueno, digital, sí. ¿Qué sabes lo que a mí no me preocupa? Y me parece bien, o sea, que quede claro que la propuesta que está en el fondo discutiendo, la propuesta que ha hecho el gobierno español con el holandés. No lo ha aclarado tanto, pero bueno, sí. Parece que dice el gobierno holandés, va en esta línea fundamentalmente de reducir, o sea, eliminar la necesidad de reducir un 20avo todos los años, que no tiene ningún sentido, y que los ritmos de ajuste a la senda ideal sean en función de las necesidades de la realidad de cada país. Eso me parece fenomenal, no tengo ninguna duda. Sobre todo porque introduce una regla vinculante, fundamental, que es la del gasto nominal. Que yo creo que también hay un gran acuerdo, un consenso entre los economistas, y yo creo que tanto policymakers como académicos, de que parece que la regla mejor va por el lado del gasto nominal. Pero eso implica también, que es la segunda parte del discurso, las sanciones, que es el gran problema. O sea, ¿cómo hacemos que esas reglas sean vinculantes? Pues de dos formas. Primero, porque el que no cumpla esas reglas, bueno, primero tienes el procedimiento, aplicas el procedimiento de déficit excesivo cuando se incumplen las dos reglas al mismo tiempo, la de déficit y la de deuda, y la deuda esté creciendo. Pero además lo que le haces es establecer, aparte de la presión del resto de los Estados miembros, o sea, además de lo que hay hoy, la pérdida del acceso a la facilidad estructural. Ese es un buen incentivo. O sea, estás condicionando el fondo FEDER, para entendernos, los nuevos fondos FEDER, al cumplimiento de las reglas fiscales. Pero eso lo puedes hacer ya, no necesitas introducir una nueva facilidad. Bueno, ya se está haciendo en una cierta medida. Otra cosa es que la supervisión esté de acuerdo, y por eso no creo que el Next Generation EU definido ahora mismo sea el modelo a seguir, pero basado en eso, con una supervisión mejor y con una serie de controles mayores, y un análisis de sostenibilidad realizado de forma un poquito más. Bueno, podemos debatir esto indefinidamente porque es un tema, es el gran tema europeo, pero para no ocupar demasiado tiempo, sí me gustaría acabar con una pregunta muy clara. O sea, ¿cuál sería, en tu entender, la principal prioridad fiscal europea hoy? O sea, que si tú pudieses tener la capacidad de condicionar el debate europeo, o sea, si te hicieran caso, ¿qué le recomendarías al Eurogrupo o al Ecofin que aprobar en estos momentos? ¿Qué es lo más importante en todo el debate fiscal? Reglas, Fondo Europeo, estabilización, tal. Para ti, ¿cuál es el núcleo que nos permitiría avanzar a medio plazo en la creación de la unión fiscal? Yo creo que fundamentalmente es establecer una forma de financiar una transición energética, porque además con... O sea, ¿tú crees que el gran bien público europeo, la gran necesidad es la transición energética? Pues podríamos hablar de defensa, que es otro de las necesidades urgentes que han venido ahora y que igual podían haberse propuesto, pero está relacionado porque no es solo un tema de emisiones, ahora también una cierta autosuficiencia energética pasa a ser una prioridad número uno. Y entonces ahora ya tenemos varios motivos, y no solo las emisiones, para hacernos más independientes de Rusia y para tener un marco energético muchísimo más razonable. Tener la posibilidad de financiar eso sin problemas, sin generar tensiones dentro de la Unión Monetaria, y luego ya endurecemos todo lo que sea necesario, la disciplina para los países. Pues muchas gracias. Con esa idea clara, o sea, que estamos ante la necesidad de, ha aparecido un nuevo bien público europeo que necesita financiación europea y por lo tanto deuda pública europea. Yo creo que además tiene una lectura de política monetaria muy interesante. Vamos a crear, en la medida en que esto es un fondo recurrente, un activo europeo seguro, porque a medio plazo, de hecho, estás haciendo emisiones todos los años o durante un periodo largo. Y es verdad que Europa se hace camino al andar, la famosa bicicleta, no sé si era de Delors o de Monet o de quien sea, y podremos en ese sentido también dar autonomía a la política monetaria, que yo creo que es la prioridad para construir la unión bancaria. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, es un placer. Un placer.